Hoy vamos a estudiar el tema Una nueva concepción acerca del Mesías. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para entrar de lleno a nuestro tema de estudio en este día. Querido Padre, gracias te damos por el estudio que estamos haciendo de este maravilloso Evangelio, el Evangelio de Juan. Hoy ayúdanos a escuchar este testimonio que tú tienes para nosotros, el testimonio que tu Espíritu Santo trae a nuestros corazones. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, y continuando con Juan, que está dando testimonio, me gustaría que pudiéramos explorar cómo Juan da estas indicaciones de quién es Jesús y cómo Él va a hacer algo diferente como el Mesías, cómo ya comienza a cambiar o intentar cambiar la concepción de lo que se esperaba del Mesías. En el capítulo 1 de Juan encontramos las famosas palabras, eso ya lo hemos leído antes, de Juan el Bautista, que dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde el versículo 32 hasta el versículo 36 dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a leer primero los 32 al 34. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ya usted nos decía el día de ayer, pastor, que ya no solamente eran las palabras de Juan, ahora él testifica que el Espíritu Santo había indicado quién era Jesús como el Mesías. ¿Cómo esto debe comenzar a ayudar a sus oyentes, a los oyentes de Juan el Bautista y luego a nosotros a identificar a Jesús como el verdadero Mesías? Muy bien, recordemos que una palabra clave que aparece aquí es la palabra testimonio, testigo, y de hecho es una palabra legal, es una palabra legal. Nosotros sabemos lo que es un testigo en una corte, en un juicio. Juan aparece para dar testimonio. Nosotros encontramos ahí acerca de quién era Jesús. De hecho, iba a ser el primer testigo, pero algo bien interesante es cómo sabía Juan quién era Jesús. Si él dice: yo no lo conocía, ahí lo tenemos, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu de Dios, el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que Juan debía estar atento a las indicaciones, porque hubo un momento donde el Espíritu de Dios le mostró a él que Jesús era el que había sido anunciado en las Escrituras y que él iba a preparar el camino, el Espíritu Santo. Y Juan dice: yo lo he visto y testifico que es el Hijo de Dios. Así que tenemos aquí la importancia, hermano Gerson, cuando para que una persona pueda conocer quién es Jesús, necesita que el Espíritu Santo se lo revele. Amén. No son nuestras palabras, no son nuestros conceptos. Por eso, apreciados hermanos, cuando una iglesia hace evangelismo, es algo en lo cual tiene que haber oración, estudio de la palabra de Dios, porque no es una iglesia que vamos a ir a promover o unas enseñanzas, es la persona de Jesús. Y qué bonito cuando nosotros podemos ir como testigos también y decirle a otras personas quién es Jesús y señalarles a Jesús en una manera efectiva, y que las personas puedan aceptar quién es Jesús, porque también ellos reciben el Espíritu Santo para decirle: mira, el mensaje que tú estás escuchando, ese es el mensaje que tú debes obedecer. Así que creo que aquí vemos una dinámica importante que tiene que ver con lo que se ha llamado la testificación o evangelización, que no es otra cosa que dar testimonio. Y justamente, pastor, me gustaría ahondar con esto, porque en nuestra lección nos presentan este punto que es bien interesante, y es que no se puede conocer a Jesús si no es por la revelación. Y ahora que no tenemos a Jesús con nosotros físicamente, no podemos ir a donde Él está físicamente, tenemos su palabra, y entonces la pregunta es: ¿cuán importante es que nosotros, quienes testificamos,
dependamos del Espíritu Santo para presentar la palabra de Dios y que oremos por aquellos que reciben este testimonio para que al exponerles estas verdades de la palabra puedan recibir el Espíritu Santo, como usted ya lo decía antes. Porque, ¿cómo entender el sacrificio expiatorio de Cristo sin la palabra? ¿Cómo entender lo que Jesús hace ahora por nosotros en el cielo sin la revelación de la palabra? Entonces, ¿cómo está en juego todo esto? Bueno, por supuesto que la palabra es central porque es lo que recoge el testimonio de aquellos que presenciaron la vida de Jesús y que su palabra, de hecho es uno de los temas de Juan favoritos, es mostrarnos que la palabra de Jesús es tan efectiva como su presencia física, como su toque físico, pero que su palabra puede cumplir el mismo papel. La historia que estudiamos la semana pasada de los samaritanos fue bien interesante, cómo ellos creyeron solo por la palabra de Jesús, creyeron primero la palabra de la mujer, fueron a ver a Jesús, se encontraron con Jesús, creyeron a su palabra, no esperaron manifestaciones de más cosas. Bueno, si Dios me ayuda en esto, si se me resuelve este problema, yo voy a creer. No. La palabra, lo que está escrito para nosotros ahora, por supuesto. Allá era lo que Jesús hablaba cuando estaba con ellos o entre ellos. Ahora es para nosotros lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que realmente es lo que las personas necesitan escuchar, pero que es lo que nosotros necesitamos asimilar para poder entregar a ellos. Porque solo si yo estoy comiendo de la palabra, yo voy a poder dar de la palabra a otras personas. Juan el Bautista, uno lo ve y parece bien sencillo. Bueno, voy a ir a un río, voy a estar ahí esperando a que venga alguien y que yo vea que los cielos se abren, entonces ahí entiendo. No, Juan el Bautista desde su nacimiento, desde su concepción, fue preparado por Dios para estar sensible a la guía del Espíritu Santo. Por eso todo aquel que quiere ser un testigo de Cristo debe prepararse en cuerpo, mente y espíritu para poder recibir el testimonio y luego compartirlo con otras personas para que el Espíritu le diga a la otra persona, mira, lo que él está diciendo, tienes que escucharlo y tienes que seguirlo. Es la verdad, y de hecho eso está justamente en sintonía con lo que dice Elena de White sobre el apóstol Juan. Dice, cuando en la ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Eso está en el libro El deseo de todas las gentes, que lo recomendamos. Es decir, pastor, definitivamente, si no estamos alimentándonos de la palabra con un corazón dispuesto a ser guiados por el Espíritu Santo, no podemos conocer quién es Jesús realmente. Y eso debería a nosotros llamarnos la atención para que cuando vamos a la Biblia vayamos sin los prejuicios de los que hemos hablado anteriormente, permitiéndole a Dios que guíe nuestras vidas. En ese sentido, pastor, nos gustaría que, aunque hoy la lección ha sido un poco más breve, ore por nosotros para que el Espíritu Santo pueda hacernos sensibles y despertar en nosotros el deseo de comer la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás dispuesto para hacer milagros, tú estás dispuesto para obrar a través de tu Espíritu Santo, a fin de que podamos conocer a Jesús, nuestras mentes puedan ser dirigidas hacia Él. Queremos, Señor, también recibir ese testimonio para poder compartirlo con otras personas efectivamente. Ayúdanos, Señor, a tener corazones abiertos y mentes receptivas para conocer tu palabra, para escuchar tu palabra, para conocer tu voluntad y poder guiar a otros hacia el verdadero sacrificio, hacia el verdadero Cordero que ya murió por los pecados del mundo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.